El aroma de azahar de las velas perfumadas se entremezclaba con el sonido de la lluvia golpeando los ventanales del ático, mientras Lucía permanecía inmóvil frente a aquel hombre que por primera vez en años había dejado caer completamente su máscara de control. Las manos de Carlos temblaban, algo que sus ejecutivos jamás habrían imaginado posible. Lo que debía haber sido simplemente un frío acuerdo matrimonial arreglado por familias tradicionales de Sevilla, se había transformado en algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. A veces, el destino dibuja con tinta invisible caminos que nos negamos a ver hasta que ya estamos perdidos en ellos, pensó Lucía mientras observaba cómo la lluvia dibujaba patrones caprichosos en los cristales, tan impredecibles como los giros que había dado su vida en los últimos meses. Madrid brillaba bajo la tormenta, un lienzo de luces difusas y sombras danzantes que se extendía más allá de las ventanas de aquel lujoso ático en Salamanca. El reflejo de Carlos en el cristal se superponía a la ciudad, como si ambos fueran indivisibles, parte del mismo paisaje que ahora ella también habitaba. «No sé quién soy cuando estoy contigo», confesó él con una voz quebrada que jamás había utilizado en ninguna sala de juntas. «Y lo peor es que me gusta esa versión de mí que no reconozco». Lucía sintió el peso de aquella confesión, tan pesada como las tradiciones que la habían llevado hasta ese matrimonio, tan ligera como la esperanza que comenzaba a florecer entre las grietas de su resignación. En esa noche de confesiones y máscaras caídas, algo había cambiado para siempre entre ellos. Y mientras la tormenta arreciaba sobre Madrid, dos extraños unidos por un contrato comenzaban, sin saberlo, a escribir la primera página de una historia que ninguno había planeado. El café humeante sobre la mesa de mármol del balcón evocaba en Lucía los desayunos dominicales en el Albaicín. 3 meses habían pasado desde su llegada a Madrid, y la nostalgia de Granada se manifestaba en los pequeños rituales que mantenía en secreto, como si fueran un cordón umbilical invisible con su pasado. Desde su privilegiada posición, observaba el amanecer sobre los tejados madrileños, tan distintos a las azoteas encaladas del barrio de su infancia. A sus 21 años, Lucía Navarro se sentía como una pieza desencajada en el rompecabezas perfecto que Carlos Montero, su esposo de conveniencia, había construido meticulosamente durante 38 años de cálculo y ambición. ¿Desayunando sola otra vez? La voz de Carlos la sobresaltó. No lo había escuchado llegar, con esos pasos sigilosos que parecían diseñados para no perturbar el silencio exquisito que reinaba en aquel ático. «Me gusta ver despertar la ciudad», respondió ella, refugiándose en esa verdad a medias que no revelaba cuánto añoraba los sonidos y olores de su Granada natal. Carlos la observó con esa mirada analítica que aplicaba a todo, como evaluando una inversión de alto riesgo. Vestía ya el traje impecable para su jornada de reuniones, mientras el reloj de platino en su muñeca marcaba un tiempo que parecía transcurrir a ritmo diferente para ambos. «He recibido una invitación para la gala benéfica del Hospital Gregorio Marañón este fin de semana», comentó él, dejando el sobre lacrado sobre la mesa. «Mi asistente te enviará opciones de vestido apropiado». La palabra «apropiado» resonó en Lucía como una campana disonante. Cada día, en pequeños gestos y decisiones, le recordaban que su papel era ser la esposa decorativa, la firma final en un contrato social que beneficiaba a ambas familias. «Puedo elegir mi propio vestido», respondió con una suavidad que ocultaba la firmeza gradual que comenzaba a cultivar. «Conozco la etiqueta para estos eventos». Por un instante fugaz, Carlos pareció sorprendido. Era la primera vez que ella cuestionaba, aunque fuera sutilmente, el guión no escrito de su matrimonio. En los ojos de Lucía brilló un destello que él no había notado antes, un resquicio de personalidad
bajo capas de educación tradicional y buenas maneras andaluzas. Como prefieras, concedió finalmente consultando su reloj. Estaré en Barcelona hasta mañana. Hay asuntos urgentes con inversores catalanes. Cuando Carlos se marchó, Lucía permaneció contemplando la ciudad, ahora bulliciosa y despierta. En su mente, trazaba un mapa mental de la libertad que comenzaba a descubrir en aquella jaula dorada. Madrid, con sus calles desconocidas y posibilidades inexploradas, le ofrecía algo que Granada, con todo su embrujo, nunca pudo darle: anonimato para reinventarse. No saben quién puedo ser, susurró para sí misma, porque ni yo misma lo sé todavía. La galería de arte en Lavapiés olía a óleo fresco y café recién molido. Lucía observaba fascinada cómo Dolores, una mujer andaluza de 60 años, con manos manchadas de pintura y una risa contagiosa, explicaba técnicas de acuarela a un pequeño grupo de estudiantes. «El agua y el color son como las personas, niña», le dijo Dolores cuando la clase terminó y quedaron solas entre lienzos y pinceles. «Si intentas controlarlos demasiado, pierden su esencia. Hay que dejarlos fluir, guiarlos suavemente, pero respetar su naturaleza». Esas palabras resonaron en Lucía más allá de la técnica pictórica. En las últimas semanas había encontrado en aquella pequeña galería un refugio donde ser algo más que la esposa de Carlos Montero. Allí era simplemente Lucía, la chica de Granada con talento para captar la luz mediterránea en sus acuarelas. «¿Y qué vas a hacer con todas estas maravillas que estás creando?», preguntó Dolores, señalando la carpeta donde Lucía guardaba celosamente sus trabajos. «No lo sé», confesó. «Carlos ni siquiera sabe que vengo aquí». Dolores la miró con esa sabiduría que solo otorgan los años y el corazón roto más de una vez. «Los secretos tienen pies, mi niña. Tarde o temprano echan a andar». Aquella tarde, al regresar al ático vacío, Lucía tomó una decisión impulsiva. Seleccionó una de sus acuarelas, un gorrión posado en la barandilla de hierro forjado del balcón, y la dejó sobre el escritorio de Carlos junto a unos versos de Federico García Lorca. «Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas». No firmó la nota, no hacía falta. Solo ellos dos habitaban aquel espacio aséptico de diseño minimalista donde cada objeto parecía calculado para impresionar, no para vivir. Los días siguientes, como quien desarrolla un lenguaje secreto, Lucía comenzó a dejar pequeñas notas y dibujos por el ático. Un boceto del amanecer sobre el Parque del Retiro en la nevera, un poema de Antonio Machado junto a la cafetera, una acuarela de naranjos en flor en el espejo del recibidor. Carlos nunca mencionaba estos hallazgos, pero Lucía había notado que desaparecían de donde los dejaba. Una noche, mientras él trabajaba en su despacho, ella se aventuró a preguntar: «¿Te molestan las notas que dejo?». Carlos levantó la mirada de sus documentos, la sorpresa brevemente visible en sus facciones habitualmente impasibles. «¿Por qué habrían de molestarme?», respondió con una pregunta, evitando revelar lo que realmente sentía. «Porque alteran el orden», dijo Lucía, recorriendo con la mirada el despacho meticulosamente organizado. «Y a ti te gusta tener todo bajo control». Algo cambió sutilmente en la expresión de Carlos, como si una puerta entreabierta dejara pasar un hilo de luz. «Hay un orden en tu caos», confesó finalmente. «Abro el frigorífico esperando encontrar tu nota sobre el café que descubriste en la Latina, o entro al baño preguntándome qué fragmento de Becker me espera hoy». Esa noche, por primera vez, cenaron juntos sin la presencia de socios comerciales o compromisos sociales. No hablaron de negocios ni de obligaciones familiares. Conversaron sobre colores, sobre cómo el azul de Madrid era distinto al azul de Granada, sobre cómo las palabras podían ser puentes entre mundos aparentemente irreconciliables. El cielo sobre Madrid
Se había oscurecido súbitamente aquella tarde, como si un telón de terciopelo negro hubiera caído sobre la ciudad. Lucía observaba desde la ventana del ático cómo los relámpagos dibujaban geometrías efímeras entre los edificios, mientras las primeras gotas, gruesas y contundentes, comenzaban a golpear los cristales. «Va a ser una tormenta fuerte», murmuró para sí misma, admirando el espectáculo atmosférico con la fascinación de quien ha crecido en tierras más secas. El teléfono sonó, interrumpiendo su contemplación. Era Carlos, su voz más tensa de lo habitual. «Lucía, estoy llegando al edificio. Tenemos la cena con los inversores japoneses en 1 hora. ¿Estás lista?» Ella había olvidado por completo aquel compromiso. Las horas en la galería de Dolores, perfeccionando una técnica de acuarela que combinaba sal y alcohol para crear texturas cristalinas, habían borrado de su mente la agenda social que Carlos mantenía con precisión militar. «Estaré lista», prometió, mientras calculaba mentalmente el tiempo necesario para transformarse en la esposa perfecta que se esperaba de ella. Cuando el ascensor se detuvo en el vestíbulo para recoger a Carlos, Lucía ya esperaba dentro, enfundada en un elegante vestido color burdeos que resaltaba la tez olivácea de su piel andaluza. El cabello recogido en un moño bajo dejaba al descubierto unos pendientes de granate, regalo de su abuela, que brillaban como gotas de sangre cristalizada. «Estás diferente», observó Carlos, escrutándola con esa mirada analítica que aplicaba a todo. «¿Es un cumplido?», preguntó ella con una media sonrisa, mientras el ascensor iniciaba su ascenso hacia el ático. Nunca llegó a escuchar la respuesta. Un relámpago particularmente cercano fue seguido por un estruendo que sacudió el edificio. Las luces parpadearon y segundos después se apagaron completamente. El ascensor se detuvo bruscamente entre 2 pisos, sumergiéndolos en la oscuridad. «Perfecto», masculló Carlos, su frustración palpable en la penumbra. El haz de luz de su teléfono móvil iluminó tenuemente el pequeño espacio, proyectando sombras alargadas sobre sus rostros. «No hay señal», añadió, tras varios intentos infructuosos de llamada. «El sistema de emergencia debería activarse en unos minutos». Pero los minutos se convirtieron en media hora, y la media hora en 1 hora completa. La tormenta arreciaba afuera, y el silencio incómodo dentro del ascensor solo era interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando contra el edificio. «¿Te asustan las tormentas?», preguntó finalmente Lucía, incapaz de soportar más aquella tensión silenciosa. «No me asustan las tormentas», respondió Carlos tras una pausa. «Me inquieta no tener el control». La sinceridad de aquella confesión sorprendió a ambos. Quizás fue la oscuridad, que otorgaba un anonimato parcial a sus palabras, o tal vez la situación de vulnerabilidad compartida, pero algo se descongeló entre ellos. «En Granada», comenzó Lucía, atreviéndose a llenar el silencio. «Mi abuela decía que las tormentas son conversaciones entre el cielo y la tierra, que por eso duelen tanto y son tan hermosas». En la penumbra, Carlos sonrió casi imperceptiblemente. «Suena como algo que mi madre habría dicho. Ella era poética». «¿Era?», preguntó Lucía suavemente. «Murió cuando yo tenía 12 años», respondió él, con una voz que parecía venir de muy lejos, como si atravesara décadas para llegar al presente. Y así, atrapados entre 2 plantas de un edificio lujoso en el barrio más exclusivo de Madrid, Carlos Montero comenzó a desenterrar recuerdos que había mantenido sepultados durante años. Habló de su infancia en Vallecas, de cómo su padre perdió todo en una mala inversión, de las noches de insomnio escuchando discusiones sobre dinero y de la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo de nunca más sentir la vulnerabilidad de la pobreza. Lucía, a su vez, compartió sus sueños de estudiar arquitectura paisajística
inspirada por los jardines de la Alhambra que visitaba cada semana en su adolescencia. Habló de la presión familiar para ser una buena hija, de las expectativas nunca explicitadas, pero siempre presentes, y del miedo a decepcionar a quienes tanto se habían sacrificado por ella. 4 horas después, cuando los técnicos finalmente lograron abrir las puertas del ascensor, algo fundamental había cambiado entre ellos. No era amor, ni siquiera amistad todavía, pero las semillas de una complicidad inesperada habían sido plantadas en tierra fértil. La cena con los inversores japoneses, por supuesto, había sido cancelada debido a la tormenta. Empapados y exhaustos, llegaron finalmente al ático. «Creo que hay vino en la cocina», dijo Carlos, aflojándose la corbata con un gesto que tenía algo de liberación. «¿Te apetece una copa?» Lucía sonrió, quitándose los tacones que habían comenzado a torturarla durante las horas de encierro. «Solo si me dejas hacer pasta. Estoy hambrienta». Y así, bajo la luz de las velas, por el apagón que aún afectaba al edificio, compartieron la primera cena verdaderamente íntima de su matrimonio. El vino tinto se mezclaba con risas y confesiones cada vez más profundas, mientras la tormenta gradualmente se alejaba de Madrid, dejando tras de sí un aire limpio y nuevas posibilidades. Mayo desplegaba su esplendor sobre Madrid, vistiendo el Parque del Retiro con un manto de flores y llenando el aire de una calidez que invitaba a vivir en las calles. La ciudad bullía con los preparativos para las fiestas de San Isidro, patrones de la capital, transformando cada plaza en un escenario y cada calle en un desfile de colores y tradiciones. Lucía observaba fascinada desde el balcón del ático cómo los chulapos y chulapas, ataviados con sus trajes tradicionales, comenzaban a congregarse en la pradera. El sonido de los organillos llegaba amortiguado hasta ella, junto con retazos de conversaciones y risas que ascendían como burbujas en una copa de cava. «¿Nunca has estado en San Isidro?», preguntó sorprendida, cuando Carlos regresó de la oficina aquella tarde y confesó su total desconocimiento de las fiestas más emblemáticas de su propia ciudad. «No es el tipo de evento al que suelo asistir», respondió él con cierta incomodidad, como si las verbenas populares pertenecieran a un universo paralelo incompatible con su posición social y empresarial. Algo había cambiado entre ellos desde aquella noche de tormenta en el ascensor. Los desayunos en silencio habían dado paso a conversaciones tentativas. Las cenas separadas se habían transformado gradualmente en rituales compartidos, donde cada uno aportaba algo. Carlos, historias de sus viajes por medio mundo. Lucía, anécdotas de su infancia en el Albaicín que lo hacían sonreír cuando creía que ella no lo miraba. «Vamos a ir», declaró Lucía con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. No era una petición, sino un anuncio. «No puedes vivir en Madrid toda tu vida y no conocer San Isidro». Carlos la miró con esa mezcla de curiosidad y cautela que reservaba para las propuestas que desafiaban su zona de confort. «Tengo trabajo pendiente y seguirá ahí mañana», lo interrumpió ella con suavidad. «Solo unas horas, Carlos. Para conocer la ciudad que aparece en tus tarjetas de visita». Quizás fue la forma en que la luz del atardecer iluminaba el rostro de Lucía, otorgándole un brillo casi mágico, o tal vez la realización gradual de que llevaba años viviendo en una Madrid que apenas conocía más allá de restaurantes exclusivos y salas de juntas. Fuera lo que fuese, Carlos asintió. «Está bien, pero nada de multitudes. Y regresamos cuando yo diga». Lucía sonrió, sabiendo que acababa de ganar una pequeña batalla en la guerra silenciosa contra las murallas que él había construido alrededor de su vida. Las calles del Madrid antiguo hervían de vida cuando llegaron a la Latina. El aroma de buñuelos y chocolate caliente se entremezclaba con el de las flores que adornaban cada rincón en honor al santo patrón.
Parejas de todas las edades bailaban chotis al compás de los organillos, mientras los vendedores ambulantes ofrecían claveles rojos y rosquillas tontas y listas a los transeúntes. Carlos caminaba tenso, como un explorador en territorio desconocido, monitoreando constantemente su entorno. Lucía, en cambio, se sumergía en la celebración con el entusiasmo de quien descubre un tesoro largamente buscado. Compraba rosquillas, arrastraba a Carlos de puesto en puesto y lo convencía para probar limonada casera servida en vasos de papel. «Está demasiado dulce», se quejó él tras el primer sorbo, pero Lucía notó cómo, segundos después, bebía otro trago más largo. Cuando llegaron a la pradera de San Isidro, el corazón de las fiestas, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid con tonos anaranjados y púrpuras que ningún pintor podría reproducir fielmente. La música en vivo invitaba al baile, y las familias extendían manteles sobre la hierba para compartir meriendas mientras los niños correteaban entre risas. «Bailemos», propuso Lucía impulsivamente, señalando hacia la pista improvisada, donde varias parejas se movían al ritmo de un chotis tradicional. «Yo no bailo», respondió Carlos automáticamente, como quien recita un hecho incontestable. «Todo el mundo baila», replicó ella, tomándolo de la mano con una audacia que semanas atrás habría sido impensable. «Solo hay que encontrar la música adecuada». Quizás fue el ambiente festivo, o la limonada inesperadamente fuerte, o simplemente la sonrisa de Lucía, luminosa bajo las guirnaldas de luces que comenzaban a encenderse con la llegada del anochecer. Pero Carlos Montero, el hombre que nunca bailaba, se dejó guiar hasta la pista. Sus primeros pasos fueron torpes y autoconscientes. «No sé los pasos», murmuró visiblemente incómodo, mientras observaba a las parejas moverse con la confianza que otorga la tradición. «Yo tampoco», confesó Lucía con una risa. «Improvisemos nuestro propio baile». Y así lo hicieron. En medio de chulapos expertos y abuelas que habían bailado esos mismos compases durante décadas, Carlos y Lucía inventaron su peculiar versión del chotis. Él gradualmente abandonando la rigidez de sus hombros. Ella guiándolo con una alegría contagiosa que parecía iluminarla desde dentro. Cuando la música cambió a una melodía más lenta, Carlos sorprendió a ambos atrayendo a Lucía hacia sí con una seguridad nueva. Sus cuerpos hasta entonces habitando espacios cuidadosamente delimitados, incluso en la intimidad del ático, encontraron un ritmo compartido bajo el cielo estrellado de Madrid. «Gracias», dijo él en voz baja solo para ella, mientras se movían lentamente entre otras parejas. «¿Por qué?», preguntó Lucía, genuinamente curiosa. «Por mostrarme una Madrid que no conocía. Por...» Carlos buscó las palabras, poco acostumbrado a expresar gratitud por algo que no podía cuantificarse en términos de negocios. «Por enseñarme que hay otras formas de vivir en esta ciudad». Esa noche, al regresar al ático, algo había cambiado sutilmente en la dinámica entre ellos. No era solo que hubieran compartido un momento de conexión auténtica, sino que ambos habían vislumbrado posibilidades que el contrato matrimonial nunca contempló, la de encontrar alegría en la presencia del otro. La terraza del café comercial bullía de vida aquella mañana de junio. Lucía había elegido una mesa en la esquina, parcialmente sombreada por un toldo a rayas que se mecía suavemente con la brisa. Desde allí podía observar el ir y venir de los madrileños por Glorieta de Bilbao, cada uno inmerso en su propio universo de preocupaciones y alegrías. «Lucía, estás radiante». María apareció entre el gentío como una exhalación de color y energía. Prima hermana y mejor amiga desde la infancia, era la única persona de Granada que había mantenido contacto regular con ella tras el matrimonio. Sus abrazos siempre olían a jazmín y a tardes de confidencias en los Carmenes del Albaicín. «María,
No puedo creer que estés aquí, exclamó Lucía levantándose para fundirse en un abrazo que sabía a hogar y a nostalgia. ¿Y perderme la oportunidad de ver cómo vive ahora la señora Montero? Ni hablar, bromeó María tomando asiento y estudiando a su prima con ojo crítico. Hay algo diferente en ti, me pareces más madrileña, sugirió Lucía con una sonrisa. No, más tú, concluyó María, aceptando el café que el camarero le servía. Como si hubieras encontrado algo que habías perdido. Las dos primas se sumergieron en una conversación que fluía sin esfuerzo, saltando de temas como solo pueden hacerlo quienes comparten no solo recuerdos, sino también códigos secretos forjados en años de complicidad. Lucía le habló de sus clases de acuarela, de los pequeños descubrimientos en barrios como Malasaña y Lavapiés, y de cómo Madrid comenzaba a sentirse, si no como un hogar, al menos como un espacio donde podía respirar. ¿Y Carlos?, preguntó finalmente María, con esa mezcla de curiosidad y preocupación que había mostrado desde que se anunció el compromiso. ¿Sigue siendo el témpano de hielo que conocimos en la boda? Lucía dudó, no sabiendo cómo explicar la transformación sutil que estaba ocurriendo entre ellos, cómo describir algo que ni ella misma comprendía del todo. Es complicado, respondió finalmente. Está cambiando. O quizás soy yo quien está viendo partes de él que siempre estuvieron ahí. María la miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que el hombre que apenas te dirigió la palabra en vuestra propia boda tiene corazón? Todos tenemos corazón, María. Algunos simplemente han aprendido a esconderlo mejor que otros. La conversación derivó hacia los recuerdos compartidos, las novedades de Granada, los chismes familiares que Lucía seguía desde la distancia, como quien observa una obra de teatro en la que ya no participa. La tarde avanzaba perezosa, y con las copas de vino tinto, las confidencias se volvieron más profundas. ¿Sabes?, dijo María repentinamente, bajando la voz como quien está a punto de revelar un secreto de estado. Nunca entendí por qué tus padres insistieron tanto en este matrimonio. Si al menos Carlos fuera de una familia tradicional granadina, lo comprendería, pero algo en el tono de su prima encendió una alerta en Lucía. ¿Qué quieres decir? María pareció arrepentirse instantáneamente, como si hubiera dicho algo que no debía. Nada, solo que... Bueno, ya sabes cómo son tus padres con las tradiciones. María, insistió Lucía con una firmeza que rara vez empleaba, si sabes algo que yo no sé, dímelo ahora. La expresión de su prima era una batalla entre la lealtad familiar y el afecto por Lucía. Finalmente el afecto ganó. No debería ser yo quien te lo diga, comenzó con evidente incomodidad. Pero mereces saberlo. Tus padres no arreglaron este matrimonio por tradición, Lucía. Lo hicieron porque estaban hundiéndose en deudas. El banco iba a quedarse con la casa del albaicín, y la empresa de tu padre estaba al borde de la quiebra. Cada palabra caía como una piedra en un estanque, creando ondas de conmoción que se expandían en el interior de Lucía. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que Carlos pagó todas las deudas de tu familia como parte del acuerdo matrimonial. Una especie de dote inversa, supongo. Tu padre juró a toda la familia que tú nunca lo sabrías, que creías casarte por tradición y honor familiar. El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía. Los sonidos del café, las conversaciones en mesas cercanas, el tráfico de la glorieta, todo se convirtió en un zumbido distante mientras procesaba la revelación. No había sido honor familiar lo que la había llevado al altar, sino simple y cruda necesidad económica. Era, en esencia, una transacción comercial disfrazada de tradición. «¿Carlos lo sabe?», preguntó finalmente, con una voz que apenas reconocía como propia. María asintió, visiblemente afligida por ser portadora de semejante noticia.
Por lo que escuché, fue parte del acuerdo desde el principio. El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa para Lucía. Mantuvo las apariencias, escuchó a María hablar de su nuevo trabajo en una bodega de vino, incluso sonrió en los momentos apropiados. Pero su mente estaba procesando esta nueva realidad que redefinía no solo su matrimonio, sino su propia identidad. Al regresar al ático esa noche, Carlos ya estaba allí, trabajando como siempre en su despacho. La luz azulada del ordenador iluminaba su rostro concentrado, ajeno al terremoto emocional que había sacudido los cimientos de Lucía. Durante 3 días, ella apenas pudo mirarlo a los ojos. Se movía por el ático como un fantasma, respondiendo con monosílabos a sus preguntas, evitando cualquier momento de intimidad que habían comenzado a construir. Cada gesto de Carlos, cada atención que en las últimas semanas había interpretado como un posible acercamiento emocional, ahora se teñía con la sombra de la transacción. ¿He hecho algo que te molestara?, preguntó él finalmente al tercer día, durante una cena que Lucía apenas había tocado. Ella levantó la mirada del plato y lo estudió en silencio. En esos meses había aprendido a leer los matices de su expresión, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que delataban preocupación, la forma en que sostenía los cubiertos cuando estaba tenso. «¿Por qué te casaste conmigo, Carlos?», preguntó directamente, abandonando las evasivas. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. «¿A qué viene eso ahora?». María me contó sobre las deudas de mi familia, sobre el acuerdo económico, sobre cómo básicamente me compraste. Las palabras flotaron entre ellos pesadas y cortantes como cristales rotos. Carlos dejó los cubiertos sobre el plato y la miró directamente, su expresión indescifrable. «No te compré, Lucía», dijo finalmente, su voz controlada pero con un matiz de «¿dolor? Ayudé a tu familia en un momento difícil, sí, y acepté la propuesta de matrimonio porque me pareció conveniente». «¿Conveniente?», repitió ella, la palabra amarga en su boca. Necesitaba una esposa, alguien que pudiera presentar en sociedad, que supiera comportarse en eventos importantes, que diera cierta estabilidad a mi imagen pública. Tú necesitabas salvar a tu familia de la ruina. Fue un acuerdo que beneficiaba a ambas partes. La frialdad analítica con que describía su unión debería haberla herido, pero había algo más en su tono, algo que Lucía no podía identificar completamente. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejarme creer que era todo por tradición familiar?». Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto inusualmente vulnerable. «Porque esa fue la condición de tu padre. Él insistió en que nunca lo supieras, que creyeras que era un matrimonio arreglado a la antigua usanza. Supongo que era una forma de preservar su orgullo». El silencio se instaló entre ellos, denso y cargado de emociones no expresadas. Lucía sentía como si estuviera viendo su vida a través de un caleidoscopio que alguien acababa de girar, alterando por completo el patrón que creía conocer. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo finalmente, con voz queda, que estaba empezando a pensar que podía haber algo real entre nosotros, que quizás con el tiempo. No terminó la frase. No hacía falta. Carlos la miraba con una intensidad que nunca antes había mostrado. «Lucía», comenzó, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina sobre hielo fino. «El hecho de que nuestro matrimonio comenzara como un acuerdo no significa que no pueda convertirse en algo más. Las circunstancias que nos unieron no definen quiénes somos, ni lo que podemos llegar a ser el uno para el otro». Era la declaración más sincera y vulnerable que jamás le había escuchado. Y en sus ojos, habitualmente calculadores y fríos, brillaba algo nuevo: esperanza. La misma esperanza frágil que ella había comenzado a cultivar durante esos meses de convivencia. «Necesito tiempo», respondió Lucía, levantándose de la mesa.
para pensar, para entender quién soy realmente en esta historia. Carlos asintió, respetando su espacio. Todo el que necesites. Esa noche, mientras contemplaba Madrid desde el balcón de su habitación, Lucía reflexionaba sobre las extrañas vueltas del destino. Había llegado a esa ciudad sintiéndose una mercancía en un intercambio familiar. Ahora descubría que, efectivamente, había sido parte de una transacción, pero no de la clase que imaginaba. Y en medio de esa verdad dolorosa, encontraba una libertad inesperada. Si su matrimonio había sido desde el principio un contrato entre adultos conscientes, quizás tenía la libertad de renegociar sus términos, o incluso de transformarlo en algo completamente diferente a lo que ambos habían esperado. La oficina de Carlos en la Torre Picasso vibraba con la tensión acumulada de una reunión que se había extendido por horas. Los ejecutivos de la multinacional alemana que proponía la fusión habían partido finalmente, dejando tras de sí carpetas de documentación, proyecciones financieras y una decisión pendiente que alteraría el rumbo de la empresa. Carlos permanecía junto al ventanal, observando Madrid extenderse a sus pies como un tablero de juego donde cada movimiento tenía consecuencias calculables. La propuesta era clara: trasladar la sede central a Bilbao, fusionarse con el gigante alemán, triplicar operaciones en 3 años. Los números eran impecables, la estrategia sólida. En términos puramente racionales, la decisión estaba tomada. Y sin embargo, algo lo detenía. «Señor Montero», la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. «Su esposa acaba de llegar, dice que tienen una cita». Carlos consultó su reloj, sorprendido. Había olvidado por completo que había acordado encontrarse con Lucía para visitar una exposición en el Círculo de Bellas Artes. Desde la revelación sobre el verdadero origen de su matrimonio, ambos caminaban sobre la cuerda floja de una relación en redefinición. No habían vuelto a hablar directamente del tema, pero algo había cambiado entre ellos, una honestidad nueva, despojada de pretensiones. «Hágala pasar, por favor». Lucía apareció en el umbral, luminosa en un vestido sencillo color turquesa que contrastaba con la sobriedad de la oficina. Carlos notó las miradas discretas pero apreciativas de sus empleados mientras ella avanzaba hacia él. Después de 8 meses en Madrid, Lucía se movía con una confianza nueva, como si hubiera encontrado su lugar no solo en la ciudad, sino también dentro de su propia piel. «Lamento interrumpir», dijo ella, estudiando los restos de la reunión. Tazas de café a medio beber, documentos esparcidos sobre la mesa de conferencias. «Parece que estás ocupado. Podemos cancelar lo de la exposición». Carlos se sorprendió a sí mismo negando con la cabeza. «No, me vendrá bien despejarme. Ha sido una jornada complicada». Mientras bajaban en el ascensor, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ya no era la tensión incómoda de los primeros meses, sino el silencio de 2 personas que han aprendido a coexistir sin llenar cada espacio con palabras vacías. «¿Mal día?», preguntó finalmente Lucía cuando salieron a la plaza de Castilla, el sol de la tarde bañando los edificios de tonos dorados. Carlos consideró la pregunta mientras caminaban. Semanas atrás, habría respondido con alguna generalidad o desviado la conversación. Ahora algo lo impulsaba hacia la honestidad. «Tengo que tomar una decisión importante», confesó. «Una que cambiaría muchas cosas». «¿Sobre la empresa?», inquirió ella, genuinamente interesada. «Sobre todo», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la gravedad de su tono. «Hay una propuesta de fusión con una empresa alemana. Tendríamos que trasladar la sede principal a Bilbao». Lucía procesó la información en silencio mientras cruzaban la plaza. «¿Bilbao? Es una ciudad hermosa», comentó finalmente. «Diferente a Madrid, por supuesto, más íntima, quizás». «¿Has estado allí?» «Solo una vez, de niña.
Recuerdo el Guggenheim, cómo la luz jugaba sobre el titanio. Y la lluvia, suave pero constante. Carlos la observó, fascinado por su capacidad de recordar los detalles sensoriales de los lugares, algo que él, tan enfocado siempre en lo práctico y cuantificable, rara vez notaba. ¿Y qué opinas?, preguntó impulsivamente. Sobre la mudanza, sobre empezar de nuevo en otra ciudad. La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de un simple cambio de domicilio. Carlos se percató con súbita claridad de que estaba pidiéndole su opinión sobre algo que afectaría profundamente el futuro de ambos, que por primera vez estaba considerándola no como un elemento decorativo de su vida, sino como una compañera cuyo parecer valoraba. Lucía pareció igualmente sorprendida por la consulta. Se detuvo, girándose para mirarlo directamente. ¿Realmente quieres saber mi opinión sobre esto? Sí, respondió él con sencillez. La quiero. La intensidad de su mirada transmitía la sinceridad de sus palabras. Ya no era el empresario calculador preguntando por cortesía. Era un hombre en una encrucijada, buscando consejo en alguien cuya perspectiva había comenzado a valorar. Creo, comenzó Lucía lentamente, que las decisiones importantes no deberían basarse solo en números. Lo que parece perfecto en un papel puede sentirse completamente equivocado en el corazón. El corazón no paga facturas, respondió Carlos automáticamente, repitiendo una frase que había sido casi un mantra desde sus años de lucha por salir de Vallecas. No, pero marca el ritmo con el que vives mientras las pagas, replicó ella con una sabiduría que lo desarmó. Continuaron caminando hacia el Círculo de Bellas Artes, pero la conversación sobre Bilbao había abierto una compuerta. Por primera vez desde que se conocieron, Carlos le habló abiertamente sobre su empresa, sobre las presiones constantes, sobre cómo cada decisión arrastraba el peso de responsabilidades hacia empleados, accionistas, proveedores. Lucía escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces que revelaban una comprensión de dinámicas empresariales que él nunca había sospechado en ella. En la azotea del Círculo, con Madrid extendiéndose ante ellos como un tapiz de luces y vidas entrelazadas, la conversación adquirió un tono más personal. Acabo de inscribirme en un curso de diseño de jardines mediterráneos, mencionó Lucía, contemplando el horizonte donde el cielo se fundía con la sierra en tonos violáceos. Empieza el próximo mes. Dolores dice que tengo talento, que podría convertirlo en algo más que un pasatiempo. La información cayó entre ellos como una pieza más del rompecabezas que estaban ensamblando. Carlos comprendió, con una claridad casi dolorosa, que la decisión de Bilbao no era simplemente empresarial, era personal, era sobre interrumpir el proceso de florecimiento que estaba presenciando en Lucía desde hacía meses. ¿Es importante para ti? ¿El curso?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Los ojos de Lucía brillaron con una pasión que él había empezado a valorar más que cualquier acuerdo comercial. Es lo primero que he elegido completamente para mí en mucho tiempo. Así que sí, es importante. Esa noche, mientras Lucía dormía en su habitación al otro extremo del ático, Carlos permaneció en su despacho revisando una y otra vez los documentos de la fusión. Los números seguían siendo impecables, la estrategia impecable. Pero por primera vez en su carrera, introdujo una variable no cuantificable en su ecuación: la felicidad. No solo la suya, sino también la de Lucía. A la mañana siguiente, para sorpresa de sus ejecutivos y consternación de los alemanes, Carlos Montero rechazó la fusión y el traslado a Bilbao. Cuando su director financiero, incrédulo, le preguntó el motivo, Carlos respondió con una sencillez que dejó a todos perplejos. Porque algunas inversiones requieren paciencia. Y estoy comenzando una en Madrid que necesita tiempo para florecer. El titular del periódico económico
relucía en la pantalla del iPad como una herida abierta. Colapso inminente de Grupo Montero tras retirarse inversor catalán clave. Carlos lo leía por tercera vez, sentado en su despacho del ático, mientras el amanecer teñía Madrid de un rosa pálido que contrastaba cruelmente con la oscuridad de sus pensamientos. Rafael Puigcerver, empresario barcelonés y uno de sus principales socios desde los inicios, había anunciado inesperadamente su retirada completa del grupo tras escuchar rumores sobre supuestas irregularidades contables. Los rumores eran completamente infundados. Carlos había construido su imperio con una ética empresarial inquebrantable, pero el daño estaba hecho. Las acciones caían en picado, los inversores menores comenzaban a mostrar nerviosismo y la prensa económica ya olía sangre. ¿Qué tan malo es? La voz suave de Lucía lo sobresaltó. No la había escuchado entrar. Tan absorto estaba en el abismo que se abría ante sus pies. Ella permanecía en el umbral, envuelta en una bata de seda color melocotón, el cabello oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros. En sus ojos, Carlos no vio lástima, sino genuina preocupación. «Malo», respondió con franqueza. No tenía sentido suavizar la verdad. Si no logro estabilizar la situación en las próximas semanas, todo por lo que he trabajado durante 20 años podría derrumbarse. Lucía cruzó silenciosamente la habitación y se sentó frente a él. En los últimos meses, desde la decisión sobre Bilbao, algo había cambiado profundamente entre ellos. No era simplemente que compartieran más tiempo o conversaciones, sino que habían comenzado a construir algo que ninguno de los dos había anticipado: confianza. «¿Qué puedo hacer?», preguntó ella simplemente. Carlos la miró, genuinamente sorprendido por el ofrecimiento. «No hay nada que puedas hacer, Lucía. Esto es mi batalla, nuestras batallas», corrigió ella con una suavidad que ocultaba determinación. «Ya no estás solo en esto, Carlos». Esas palabras, pronunciadas en la quietud del amanecer madrileño, penetraron defensas que llevaba décadas construyendo. Por primera vez desde que era niño en Vallecas, Carlos Montero sintió el impulso de apoyarse en alguien más. Las semanas siguientes fueron una vorágine de reuniones de crisis, llamadas desesperadas a socios e inversores, y noches de insomnio sobre proyecciones financieras cada vez más sombrías. Carlos trabajaba 18 horas diarias, regresando al ático solo para ducharse y cambiar de ropa. Su rostro, habitualmente compuesto, mostraba señales evidentes de agotamiento, sombras bajo los ojos, arrugas de preocupación más pronunciadas, una tensión permanente en la mandíbula. Lucía observaba su deterioro con creciente alarma. La noche en que lo encontró dormido sobre documentos en su despacho, la camisa arrugada y el cabello despeinado, una imagen tan contraria a su habitual pulcritud, tomó una decisión. A la mañana siguiente, mientras Carlos se preparaba para otra jornada de crisis, Lucía apareció en la cocina con una determinación inusual. «Necesito los contactos de los principales accionistas y socios de tu empresa», declaró, sirviéndole café en su taza habitual. Carlos la miró desconcertado. «¿Para qué?». «Confía en mí», respondió ella simplemente. «Solo por esta vez, déjame hacer algo a mi manera». Quizás fue el agotamiento, o tal vez esa confianza nueva que había empezado a florecer entre ellos, pero Carlos accedió. Esa tarde, para asombro de su asistente, Lucía apareció en las oficinas centrales del Grupo Montero, solicitando acceso a la base de datos de contactos corporativos. 3 días después, mientras Carlos se enfrentaba a una junta particularmente tensa con accionistas minoritarios, su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Círculo de Bellas Artes, 19:00. Trae a los socios que puedas». La confusión dio paso a la incredulidad cuando, esa misma noche, Carlos y un pequeño grupo de ejecutivos y accionistas
llegaron al elegante edificio en la calle Alcalá. El salón principal había sido transformado para una exposición benéfica titulada Raíces y Futuro, el alma social del Grupo Montero. En las paredes, fotografías profesionales documentaban proyectos sociales que la empresa había financiado discretamente a lo largo de los años. Escuelas en barrios marginales de Madrid, programas de formación para jóvenes en riesgo de exclusión, becas universitarias para talentos sin recursos. Proyectos que Carlos había apoyado silenciosamente, sin publicidad, movido por el recuerdo de su propia infancia en Vallecas. Junto a cada fotografía, testimonios personales de beneficiarios relataban el impacto real de estas iniciativas. En el centro del salón, artistas emergentes, muchos de ellos beneficiarios de las becas, exponían obras inspiradas en la transformación social y la esperanza. Lo más sorprendente era la asistencia. Representantes de medios de comunicación, influencers del mundo cultural madrileño, figuras políticas de diversos partidos, todos conversando animadamente mientras camareros servían vino español y tapas elaboradas por un proyecto gastronómico para jóvenes en rehabilitación. ¿Cómo? Comenzó Carlos, abrumado por lo que veía. Lucía, elegante en un vestido verde oliva que resaltaba el ámbar de sus ojos, le sonrió. Dolores conoce a medio Madrid artístico. Las personas de tus proyectos sociales conocen a la otra mitad. Solo tuve que conectar los puntos. Pero los medios nunca se interesaron por estas iniciativas, porque nunca les mostraste la historia humana detrás de los números, explicó ella. Las personas no se conectan con estadísticas, Carlos. Se conectan con historias de esperanza y transformación. Esa noche, mientras los asistentes pujaban por obras de arte cuyos beneficios irían destinados a ampliar los programas sociales del grupo, Carlos observaba a Lucía moverse con soltura entre invitados, conectando a un editor con un joven artista, presentando a un político conservador con una educadora de lavapiés, tejiendo una red de relaciones que trascendía las habituales divisiones sociales y políticas de Madrid. No era solo su belleza lo que captaba la atención, sino una autenticidad que resultaba magnética. Hablaba de los proyectos con pasión genuina, conocía por nombre a cada uno de los jóvenes becados, y cuando relataba historias de superación, lo hacía desde un lugar de profundo respeto, no de condescendencia caritativa. A medianoche, cuando el último invitado se marchó y quedaron solos en la terraza del círculo, Madrid brillaba bajo ellos como un manto de estrellas caídas. Carlos se acercó a Lucía, que contemplaba la ciudad con expresión serena. «Gracias», dijo simplemente, las palabras insuficientes para expresar la magnitud de su gratitud. Ella se giró hacia él, una sonrisa cansada pero satisfecha, iluminando su rostro. «No me lo agradezcas todavía. Mira las noticias mañana». Tal como predijo, al día siguiente los principales medios económicos destacaban un ángulo completamente nuevo de la crisis del Grupo Montero. Ya no se hablaba de posibles irregularidades, sino de la faceta desconocida de un imperio empresarial con profundo compromiso social y valores arraigados en la comunidad. Las fotografías de la exposición mostraban a políticos de ideologías opuestas unidos en apoyo a los programas educativos, a artistas consagrados alabando el talento de jóvenes becarios, a empresarios competidores reconociendo la labor pionera de Carlos en responsabilidad corporativa. La narrativa había cambiado por completo, y con ella la percepción pública. 2 semanas después, mientras cenaban en la terraza del ático bajo un cielo estrellado, Carlos le mostró a Lucía el último informe financiero. Las acciones se habían estabilizado. 3 nuevos inversores habían expresado interés en unirse al grupo y Rafael Puigcerver había enviado una carta formal retractándose de sus acusaciones.
«Lo lograste», dijo él, sirviéndole una copa del vino riojano que habían descubierto juntos en una pequeña bodega de la Latina. «Lo logramos», corrigió Lucía, levantando su copa en un brindis silencioso. El silencio que siguió estaba cargado de algo más profundo que el alivio. Carlos contemplaba a esta mujer que, en menos de un año, había pasado de ser una desconocida impuesta por circunstancias económicas a convertirse ¿En qué exactamente? La pregunta lo atormentaba con creciente frecuencia. «Tengo miedo», confesó repentinamente, las palabras escapando de su boca antes de que pudiera contenerlas. Lucía lo miró, genuinamente sorprendida por la confesión. «¿De qué?» «De perderlo todo», respondió él, y ambos sabían que no se refería únicamente a la empresa. Esa noche, por primera vez desde que se casaron, Carlos Montero no regresó a su habitación separada. En la penumbra de la habitación de Lucía, donde el aroma de azahar de las velas se mezclaba con el sonido lejano de Madrid nocturna, dos personas que habían comenzado como extraños descubrieron que el contrato que los había unido se había transformado, inadvertidamente, en algo mucho más valioso. Un vínculo elegido libremente, basado no en obligación o conveniencia, sino en admiración y afecto genuinos. La noticia del embarazo llegó con el otoño, cuando las hojas del retiro comenzaban a teñirse de ocres y cobrizos, y Madrid se envolvía en esa luz dorada característica de octubre. Lucía había esperado 3 días desde la confirmación médica, procesando en soledad la mezcla vertiginosa de emociones que la invadían: asombro, esperanza, pero también un miedo profundo e irracional. Decidió contárselo a Carlos durante un paseo por el jardín del Príncipe de Anglona, ese pequeño oasis, escondido en el corazón del Madrid de los Austrias, que habían descubierto juntos meses atrás. Le gustaba la intimidad de sus muros cubiertos de bugambilla, el murmullo constante de la pequeña fuente central, y cómo el espacio, a pesar de estar rodeado por el bullicio de la Latina, conservaba una serenidad casi mágica. Carlos había notado algo diferente en ella durante los últimos días. Una distracción inusual, una cierta reserva que no encajaba con la complicidad que habían desarrollado. Cuando Lucía sugirió el paseo por el jardín en lugar de su habitual café de sábado en Malasaña, su intuición, ese sentido para los negocios que había refinado durante décadas, le advirtió que algo importante estaba a punto de suceder. «Estoy embarazada». Las palabras flotaron entre ellos mientras se sentaban en un banco de piedra junto a un arrayán centenario. Carlos la miró en silencio, su rostro inicialmente indescifrable, como siempre que recibía información que no había anticipado completamente. Lucía esperó, su corazón latiendo desbocado. El jardín parecía contener la respiración con ella. El viento entre las hojas se detuvo, los pájaros callaron momentáneamente, incluso el murmullo de la fuente pareció atenuarse, y entonces ocurrió lo impensable. Carlos Montero, el hombre que nunca mostraba vulnerabilidad, el empresario que había construido su reputación sobre el control absoluto de sus emociones, rompió a llorar. No fueron lágrimas discretas o contenidas, sino un llanto profundo que parecía venir de un lugar tan antiguo y enterrado que ni él mismo sabía que existía. Sollozos que sacudían sus hombros y desdibujaban completamente la imagen del magnate imperturbable que Madrid conocía. Lucía, desconcertada, tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Carlos, ¿qué? Voy a ser padre», logró articular entre sollozos, como si la magnitud de esas palabras acabara de golpearlo con una fuerza física. «Vamos a ser padres». No era solo alegría lo que expresaban aquellas lágrimas, era miedo, esperanza, vulnerabilidad pura. Era el niño de Vallecas que había jurado nunca más sentirse indefenso ante la vida. Era el hombre que había construido murallas alrededor de su corazón para protegerse del dolor de la pérdida.
Tengo tanto miedo de hacerlo mal, confesó, mirándola con ojos enrojecidos. Mi padre, él nunca supo cómo ser padre, y yo nunca he sabido cómo no ser él. En ese momento, en ese jardín secreto en el centro de Madrid, Carlos le reveló capas de su infancia que había mantenido sepultadas durante décadas. Le habló del padre ausente emocionalmente, incluso cuando estaba físicamente presente, de los silencios cargados de decepción, de cómo, tras la ruina económica, el hombre se había sumergido en una amargura que envenenó los últimos años de su madre enferma. Juré no ser como él, concluyó, la voz más calmada pero aún vibrante de emoción, y para eso construí mi vida alrededor del control absoluto, control del dinero, del tiempo, de las emociones, de todo. Lucía escuchaba conmovida por esta revelación que explicaba tantas cosas sobre el hombre con quien llevaba casi un año casada. Las piezas del rompecabezas que era Carlos Montero empezaban a encajar de una forma que hacía que su corazón se expandiera dolorosamente en su pecho. Y entonces llegaste tú, continuó él, acariciando suavemente su mejilla, con tus acuarelas desordenadas por el ático, tus horarios impredecibles, tu forma de experimentar la vida sin calcular cada paso. Y ahora esto. Posó una mano temblorosa sobre el vientre de Lucía, donde aún no había señales visibles del cambio que se gestaba en su interior. El gesto, tan íntimo y reverente, contenía una ternura que ninguno de los dos habría creído posible meses atrás. Una vida que no podremos controlar, susurró ella, comprendiendo el origen de su miedo. Un ser que vendrá con su propia personalidad, sus propios deseos, sus propios sueños. Carlos asintió, una nueva vulnerabilidad brillando en sus ojos. ¿Y si lo arruino todo? ¿Si resulta que, después de todo, soy exactamente como mi padre? Lucía tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. El simple hecho de que te preocupe esa posibilidad ya te hace diferente a él, afirmó con una convicción que venía de lo más profundo de su ser. Y además, no estás solo en esto. Estamos juntos. Estamos juntos. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que trascendía el embarazo. Porque en algún momento del camino, sin planearlo y casi sin notarlo, habían pasado de ser dos extraños unidos por un contrato a ser compañeros de vida en el sentido más genuino del término. Esa noche, mientras Madrid se sumergía en la oscuridad aterciopelada de octubre, Carlos y Lucía conversaron hasta el amanecer sobre miedos, esperanzas y posibilidades que nunca antes habían articulado en voz alta. Hablaron de infancias, la de él en Vallecas, marcada por la escasez y el silencio, la de ella en Granada, protegida pero asfixiante, y de cómo querían que fuera la de su hijo. Debatieron sobre escuelas, valores, y si deberían comprar una casa con jardín en lugar del ático urbano. Pero sobre todo, hablaron de ellos mismos, de cómo un matrimonio que había comenzado como una transacción fría se había transformado, contra todo pronóstico, en el encuentro de dos almas que se reconocían mutuamente. No usaron la palabra amor, ambos demasiado cautos, demasiado marcados por sus propias historias para pronunciarla a la ligera, pero flotaba entre ellos como un perfume invisible, impregnando cada palabra, cada gesto, cada silencio compartido. Con el primer rayo de sol filtrándose por las ventanas del ático, Carlos tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Comenzaría terapia. Él, que siempre había considerado la ayuda psicológica como una debilidad inadmisible, comprendió que enfrentar los fantasmas de su infancia era el acto más valiente y responsable que podía realizar por su futuro hijo, y por Lucía, y por él mismo. «Quiero ser mejor», declaró mientras el amanecer teñía Madrid de tonos rosados. «Por nuestro hijo, por nosotros».
Lucía entrelazó sus dedos con los de él, reconociendo el peso y la belleza de ese compromiso. «Ya lo eres», respondió con sencillez, «cada día un poco más». La llamada de Granada llegó en una tarde lluviosa de noviembre. Lucía se encontraba en el estudio recién habilitado en el ático, trabajando en los bocetos de su proyecto final para el curso de diseño de jardines mediterráneos. El teléfono vibró sobre la mesa de dibujo, proyectando el nombre de su madre en la pantalla. Las conversaciones con sus padres se habían vuelto escasas y tensas desde que descubrió la verdad sobre el acuerdo matrimonial. No había confrontación abierta. Los Navarro no eran familia de enfrentamientos directos, sino un distanciamiento silencioso que pesaba sobre todos como una niebla espesa. «Mamá», respondió, dejando a un lado el lápiz con el que trazaba un estanque inspirado en los aljibes nazaríes. La voz de Isabel Navarro sonaba inusualmente titubeante al otro lado de la línea. «Lucía, cariño, tu padre y yo estamos en Madrid». La noticia la sorprendió. Sus padres, tan arraigados a Granada, que consideraban cualquier viaje fuera de Andalucía casi como una expedición al extranjero, en Madrid sin previo aviso. Algo importante debía estar ocurriendo. «¿Ha pasado algo?», preguntó, la preocupación filtrándose en su tono. «No, no. Es solo que necesitamos hablar contigo. Con vosotros, si es posible». 2 horas más tarde, Lucía observaba a sus padres sentados incómodamente en el sofá minimalista del salón. Antonio Navarro, habitualmente seguro de sí mismo, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vio. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su postura, siempre erguida con orgullo andaluz, mostraba ahora una ligera curvatura que hablaba de preocupaciones sostenidas demasiado tiempo. Isabel, por su parte, miraba el ático con ojos que mezclaban admiración y culpabilidad, como si cada objeto lujoso le recordara el precio que su hija había pagado por salvarlos de la ruina. Carlos, sorprendentemente, había insistido en estar presente. «Son tu familia», había dicho simplemente cuando ella sugirió que quizás preferiría hablar a solas con sus padres. «Y ahora también la mía». El silencio incómodo se extendió mientras la asistenta servía café y pasteles en una bandeja de plata, para luego retirarse discretamente. ¿Estáis bien?», comenzó Lucía, incapaz de soportar más aquella tensión. Antonio carraspeó, pasándose una mano por el cabello canoso con un gesto que ella reconocía de su infancia. Su padre se preparaba para decir algo difícil. «Hemos venido a disculparnos», anunció finalmente, las palabras saliendo con esfuerzo evidente. «Y a hacer lo correcto». Isabel abrió su bolso y extrajo un sobre que depositó sobre la mesa de centro. «Es el primer pago», explicó, evitando mirar directamente a Carlos. «Hemos vendido la casa de la playa en Salobreña. Los pagos mensuales comenzarán la semana que viene, cuando se formalice la venta del local comercial en Gran Vía». Lucía miró el sobre confundida. «¿Pagos? ¿De qué estáis hablando?» «Estamos devolviendo el dinero que Carlos pagó por nuestras deudas», respondió Antonio, un rubor de vergüenza tiñendo sus mejillas. «Con intereses». El impacto de aquellas palabras cayó sobre Lucía como un mazazo. Sus padres, orgullosos hasta la médula, vendiendo propiedades familiares para saldar una deuda que ella ni siquiera sabía que consideraban pendiente. La imagen de su padre tragándose el orgullo para entregar ese dinero a Carlos, el hombre a quien habían entregado a su hija como parte de una transacción, le provocó un nudo en la garganta. «No es necesario», intervino Carlos, con una suavidad que sorprendió a todos. «Ese acuerdo ya está saldado». Antonio negó firmemente con la cabeza. «Un navarro siempre paga sus deudas. Hemos vivido estos meses con la vergüenza de saber que vendimos la felicidad de nuestra hija por dinero».
que la engañamos sobre las razones de su matrimonio. No podemos seguir viviendo así. Lágrimas silenciosas resbalaban por las mejillas de Isabel mientras su marido hablaba. Te fallamos, Lucía. Pensamos que hacíamos lo mejor para todos, pero te utilizamos. Y lo peor es que te ocultamos la verdad, permitiendo que creyeras en tradiciones familiares que solo eran excusas para nuestra desesperación económica. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj antiguo que Carlos había heredado de su abuelo materno, la única pieza familiar en todo el ático. Lucía sentía un torbellino de emociones contradictorias: dolor por el engaño, comprensión hacia la desesperación que había empujado a sus padres a tales extremos, gratitud por su valor al enfrentar ahora la verdad, y una extraña sensación de liberación al ver expuesto completamente lo que durante tanto tiempo había sido un secreto a voces. «No quiero vuestro dinero», dijo finalmente, su voz firme pero no dura. «Lo que quiero es honestidad, respeto, una relación basada en la verdad, no en apariencias y obligaciones». Carlos la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Esta Lucía, segura de sí misma, capaz de establecer límites claros con sus padres, era un testimonio vivo de cuánto había crecido desde aquella joven tímida que llegó a Madrid con la resignación pintada en el rostro. «Lucía tiene razón», intervino, para sorpresa de todos. «El dinero no es relevante aquí. Lo que importa es que construyamos una relación familiar basada en el respeto mutuo». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Además, hay algo que deberían saber». Miró a Lucía, buscando su aprobación, y cuando ella asintió, continuó: «Van a ser abuelos». La noticia transformó instantáneamente la atmósfera de la habitación. Isabel llevó ambas manos a su boca, ahogando una exclamación de sorpresa y alegría. Antonio parpadeó rápidamente, intentando contener la emoción que amenazaba con desbordar su habitual compostura. «Un nieto», murmuró Isabel, las lágrimas ahora de alegría mezclándose con las de remordimiento. «Oh, Lucía». Lo que siguió fue una tarde de reconciliación cautelosa. No todo podía resolverse en unas horas, y las heridas causadas por el engaño necesitarían tiempo para sanar completamente. Pero mientras compartían la cena en la terraza del ático, con Madrid desplegándose bajo ellos como un manto de luces en la noche otoñal, los cimientos de una nueva relación familiar comenzaban a tomar forma. Carlos, observando a Lucía interactuar con sus padres, ahora con una confianza y autenticidad que antes no existían, comprendió algo fundamental. La familia que estaban a punto de formar no estaría definida por contratos o conveniencias sociales. Sería un espacio de verdad, respeto y cariño genuino. Un hogar en el sentido más profundo del término. Esa noche, mientras los Navarro regresaban a su hotel con la promesa de volver al día siguiente para un recorrido por Madrid guiado por su hija, Carlos y Lucía permanecieron en la terraza, contemplando las estrellas que lograban abrirse paso entre la contaminación lumínica de la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando la expresión reflexiva de Lucía. «En cómo las cosas más dolorosas a veces abren camino a las más hermosas», respondió ella, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre apenas abultado. «Si mis padres no hubieran estado desesperados, si no nos hubieran empujado a este matrimonio, nunca nos habríamos conocido realmente», completó Carlos entrelazando sus dedos con los de ella. «Es curioso cómo funciona la vida, ¿no? Lo que comenzó como un acuerdo comercial se ha convertido en lo único que no se puede comprar ni vender», concluyó Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de él. Permanecieron así, en silencio cómplice, mientras Madrid palpitaba bajo ellos con su ritmo nocturno de ciudad que nunca duerme completamente. Y en ese momento de quietud compartida,
Ambos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias o propiedades, sino en la capacidad de transformar lo impuesto en elegido, lo artificial en auténtico. La vida que crecía dentro de Lucía era el testimonio más puro de esa transformación. Un ser nacido no de obligaciones familiares o conveniencias sociales, sino del encuentro genuino de dos personas que habían aprendido, contra todo pronóstico, a derribar murallas y tender puentes entre sus mundos aparentemente irreconciliables. El tercer trimestre de embarazo coincidió con la primavera madrileña, como si la naturaleza quisiera sincronizarse con la floración que ocurría dentro de Lucía. Su vientre, ahora prominente, se había convertido en el centro gravitacional del ático, que también experimentaba su propia transformación. Una mañana de abril, mientras los rayos del sol se filtraban por los ventanales, creando patrones dorados sobre el suelo de madera, Carlos apareció con un equipo de arquitectos y diseñadores. Desplegaron planos sobre la mesa del comedor, hablando entusiasmados sobre espacios multifuncionales y diseño sostenible. ¿Qué es todo esto?, preguntó Lucía, observando confundida los documentos técnicos. Una sorpresa, respondió Carlos, con esa sonrisa que solo ella conocía, la que transformaba al implacable empresario en el hombre que había aprendido a compartir vulnerabilidad y esperanza. Pensé que podríamos remodelar parte del ático, crear un espacio para los tres. Los planes revelaban la transformación de una de las habitaciones vacías. Carlos tenía 3 que nunca utilizaba, vestigio de una época en que la opulencia servía como escudo contra recuerdos de escasez. En un estudio compartido, mitad despacho para él, mitad taller para los proyectos paisajísticos de Lucía, con grandes ventanas que permitirían la entrada de luz natural y estanterías diseñadas específicamente para sus materiales de dibujo y maquetas. «Es perfecto», susurró ella, conmovida no tanto por la suntuosidad del proyecto, sino por lo que simbolizaba. Un espacio donde sus mundos no solo coexistían, sino que se entrelazaban. La renovación comenzó inmediatamente, con Carlos sorprendentemente involucrado en cada detalle, desde la selección de maderas sostenibles hasta el sistema de iluminación regulable. Él, que siempre había delegado las cuestiones domésticas, ahora pasaba horas discutiendo con los arquitectos sobre la mejor ubicación para una estantería o el tono exacto del suelo. Fue durante la demolición de una pared falsa cuando descubrieron el tesoro escondido, una pequeña terraza interior, un patio secreto que había sido clausurado por el propietario anterior, quizás para ganar metros cuadrados habitables. El espacio, aunque modesto en tamaño, ofrecía un pedazo de cielo madrileño y la posibilidad de crear un oasis verde en pleno centro urbano. «Es un regalo del ático», murmuró Lucía, maravillada, mientras recorría con sus dedos las baldosas originales que habían permanecido ocultas durante años, como si la casa quisiera participar en nuestra transformación. El hallazgo coincidió con la culminación de su curso de diseño de jardines mediterráneos. Para su proyecto final, Lucía había diseñado un jardín vertical aromático inspirado en los patios andaluces, específicamente pensado para espacios urbanos reducidos. La sincronía parecía casi mágica. El ático le ofrecía exactamente el lienzo que necesitaba para materializar su visión. Con la energía renovada, que parecía contradecir su avanzado estado de embarazo, Lucía se sumergió en la creación de aquel jardín secreto. Cada mañana, bajo la luz temperada de la primavera, trabajaba con Carlos y un especialista en jardinería vertical para instalar los sistemas de riego, seleccionar las plantas adecuadas y organizar el espacio para maximizar tanto la belleza como la funcionalidad. «Aquí plantaremos albahaca y romero», explicaba señalando un rincón particularmente soleado. «Y en esta zona, que recibe menos luz directa, lavanda y jazmín. El aroma será sutil pero persistente,
especialmente al atardecer. Carlos la observaba trabajar, fascinado por su conocimiento técnico y su intuición estética. Esta Lucía, segura de sus capacidades y apasionada por su creación, era tan distinta de la joven tímida que había llegado a Madrid poco más de un año atrás, que a veces le parecía estar presenciando una metamorfosis en tiempo real. «¿Qué plantarás allí?», preguntó, señalando un espacio central que parecía reservado para algo especial. Lucía sonrió, acariciando su vientre en un gesto que se había vuelto habitual. «Azahar, por donde comenzó todo». El comentario hizo que ambos recordaran aquella primera noche de confesiones, cuando el aroma de las velas de azahar había sido testigo silencioso de la primera grieta en la armadura emocional de Carlos. Parecía haber transcurrido una eternidad desde entonces, aunque el calendario marcaba apenas 18 meses. El estudio compartido y el jardín vertical se completaron justo cuando Lucía entraba en el 8º mes de embarazo. La habitación del bebé, ubicada estratégicamente entre el dormitorio que ahora compartían y el nuevo estudio, había sido decorada con una mezcla perfecta de funcionalidad moderna y calidez hogareña. Las paredes, pintadas en un suave tono arena que recordaba las playas de Andalucía, exhibían acuarelas originales de Lucía representando fauna mediterránea. Un zorro descansando bajo un olivo, una familia de conejos entre romero silvestre, una pareja de águilas sobrevolando las montañas de Sierra Nevada. Fue durante la inauguración informal de estos nuevos espacios, en una cena íntima con Dolores y los padres de Lucía, que ahora visitaban regularmente desde Granada, reconstruyendo lentamente la relación familiar, cuando Carlos recibió la llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de sus vidas. «Necesito atender esto», se disculpó, reconociendo el número de su abogado personal. La conversación telefónica fue breve pero intensa. Cuando regresó al comedor, su expresión era indescifrable. «¿Todo bien?», preguntó Lucía, reconociendo los signos de tensión en sus hombros. «Era mi abogado», explicó Carlos, retomando su asiento en la mesa. «Acabo de recibir una oferta por el grupo empresarial, una propuesta de compra». Un silencio expectante se instaló en la habitación. Antonio Navarro, ahora al tanto de los entresijos empresariales de su yerno, tras meses de acercamiento gradual, fue el primero en romperlo. ¿Una oferta hostil? «Todo lo contrario», respondió Carlos, aún procesando la información. «Es extremadamente generosa. Un conglomerado alemán ofrece una cantidad astronómica». «Y eso es bueno, ¿no?», intervino Isabel, con la perspectiva práctica de quien ha experimentado tanto la comodidad económica como su ausencia. Carlos miró a Lucía, buscando en sus ojos algo que ni él mismo sabía definir. «Significa seguridad financiera absoluta. Para nosotros, para el bebé, para generaciones futuras». «Pero», añadió Lucía, detectando la ambivalencia en su tono, «también significa perder el control de lo que has construido». Él asintió, sorprendido como siempre por su capacidad para leer entre líneas. Seguiría siendo accionista principal, pero ya no tendría la última palabra en decisiones creativas o estratégicas. Sería un inversor más. La cena continuó con conversaciones ligeras sobre otros temas, pero Lucía notó cómo la mente de Carlos parecía estar en otra parte, evaluando posibilidades, calculando escenarios, haciendo lo que mejor sabía hacer, analizar cada ángulo de una decisión importante. Los días siguientes, la oferta de compra se convirtió en el elefante en la habitación que ninguno de los dos mencionaba directamente. Carlos pasaba largas horas en reuniones con su equipo legal y financiero, mientras Lucía daba los toques finales al jardín vertical y comenzaba a organizar su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una propuesta para revitalizar un espacio público abandonado en Carabanchel, transformándolo en un parque terapéutico inspirado en los jardines nazaríes de la Alhambra.
Fue durante un paseo nocturno por Gran Vía, una costumbre que habían adoptado en las últimas etapas del embarazo. Lucía descubrió que caminar por la ciudad iluminada aliviaba los dolores lumbares, cuando finalmente abordaron el tema. «¿Qué te hace feliz, Carlos?», preguntó ella mientras contemplaban el edificio Metrópolis, su cúpula dorada brillando contra el cielo nocturno de Madrid. La pregunta, aparentemente simple, contenía toda la complejidad de una vida en evaluación. Carlos guardó silencio largo rato, reflexionando genuinamente. «Durante años creí que era el éxito», respondió finalmente. «Luego pensé que era el control, la sensación de tener cada variable considerada, cada contingencia prevista». Hizo una pausa, apretando suavemente la mano de Lucía mientras rodeaban a un grupo de turistas fotografiando la plaza de Callao. «Pero estos últimos meses me han enseñado que la felicidad está en momentos que no puedo controlar ni prever. En encontrarte desayunando en la terraza con el sol de la mañana en tu rostro, en descubrir un patio escondido tras una pared falsa, en sentir a nuestro hijo moverse bajo mi mano». Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos, conmovida por la transformación que veía desplegarse ante ella. Este hombre, que había construido fortalezas alrededor de su corazón, ahora caminaba voluntariamente hacia la vulnerabilidad que implica reconocer que la vida más plena es también la menos controlable. «La venta nos daría seguridad», continuó él, sus ojos recorriendo las luces de la ciudad como buscando respuestas entre los edificios. «Pero últimamente me pregunto, ¿qué legado quiero dejar? ¿Una cuenta bancaria o algo con propósito?». La respuesta, Lucía lo sabía, estaba formándose dentro de él desde hacía meses, quizás años. Su papel no era dirigirlo hacia una decisión específica, sino acompañarlo en el proceso de descubrirla por sí mismo. 3 días después, para conmoción del mundo empresarial madrileño, Carlos Montero anunció oficialmente su rechazo a la oferta alemana. En lugar de vender, presentó un plan de reestructuración que reorientaría el grupo hacia proyectos con mayor impacto social y ambiental, manteniendo la rentabilidad pero priorizando la sostenibilidad sobre la maximización de beneficios a corto plazo. La prensa económica reaccionó con escepticismo, los accionistas con nerviosismo inicial. Pero cuando, 6 meses más tarde, los primeros resultados demostraron que empresas con propósito también podían ser altamente rentables, la visión de Carlos comenzó a ser reconocida como pionera en un mercado español tradicionalmente conservador. El verdadero cambio, sin embargo, no estaba en los balances financieros ni en los titulares económicos. Estaba en la vida diaria que Carlos y Lucía estaban construyendo juntos. Una existencia donde el éxito se medía en momentos compartidos, en proyectos con sentido, en la creación de espacios, tanto físicos como emocionales, donde ambos podían florecer individualmente, mientras cultivaban algo más grande que la suma de sus partes. El Hospital Gregorio Marañón bullía de actividad en aquella calurosa tarde de julio, cuando Lucía ingresó para dar a luz. Las contracciones habían comenzado durante el desayuno, suaves al principio, apenas perceptibles entre sorbo y sorbo de café con leche. Para media tarde, sin embargo, habían adquirido una intensidad que hizo inevitable la partida hacia el hospital. Carlos, habitualmente el epítome de la calma bajo presión, mostraba una ansiedad que habría resultado cómica en cualquier otra circunstancia. Él, que negociaba acuerdos millonarios sin pestañear, ahora verificaba compulsivamente la bolsa preparada para el hospital, llamaba al obstetra cada 20 minutos y conducía su elegante sedán por las calles de Madrid con una cautela que provocaba bocinazos impacientes de otros conductores. «Va todo bien», le aseguraba Lucía entre contracciones, encontrando en sí misma una serenidad que contrastaba con el nerviosismo de su marido. «Es un proceso natural, Carlos, pero lo natural no siempre es sencillo»,
como descubrirían en las horas siguientes. Tras el ingreso y los exámenes iniciales, el obstetra detectó que el bebé se encontraba en posición podálica. Las opciones se redujeron rápidamente: intentar un parto natural de alto riesgo o proceder con una cesárea programada. Haremos lo más seguro para ambos, decidió Carlos inmediatamente, su instinto protector sobreponiéndose a cualquier otra consideración. Es mi cuerpo, le recordó Lucía con firmeza, y nuestro hijo. Necesitamos tomar esta decisión juntos, evaluando todos los factores. La conversación con el equipo médico fue extensa y detallada. Finalmente, considerando todas las variables, incluida la estrecha pelvis de Lucía, decidieron proceder con la cesárea. La intervención se programó para 2 horas más tarde, tiempo necesario para los preparativos quirúrgicos. Mientras esperaban, en la privacidad de la habitación hospitalaria, Carlos sostenía la mano de Lucía con una mezcla de ternura y temor reverencial. El aroma antiséptico del hospital, los sonidos amortiguados del pasillo, la luz fluorescente impersonal, todo creaba una atmósfera que amplificaba la gravedad del momento. «Tengo miedo», confesó él, las palabras escapando de sus labios casi involuntariamente. «No soportaría si algo...» «Shh», lo interrumpió Lucía colocando un dedo sobre sus labios. «Estamos en buenas manos. Y además, tengo el presentimiento de que nuestra hija es tan obstinada como sus padres. No va a permitir que nada salga mal en su gran entrada al mundo. Nuestra hija». Las ecografías habían revelado meses atrás que esperaban una niña, aunque habían decidido mantener el nombre en secreto hasta conocerla personalmente. Tenían una lista corta, pero querían ver su rostro antes de decidir definitivamente cómo la llamarían. La cesárea, aunque técnicamente exitosa, presentó complicaciones imprevistas. Una hemorragia postparto obligó al equipo médico a actuar con rapidez, dejando a Carlos relegado a una sala de espera estéril, donde cada minuto se estiraba dolorosamente en la incertidumbre. Nunca antes había experimentado un miedo tan primitivo y abrumador. No era el temor racional a perder una inversión o tomar una decisión empresarial errónea. Era un terror visceral que lo conectaba con su propia vulnerabilidad en un nivel que jamás había conocido. Por primera vez en su vida adulta, Carlos Montero se encontró completamente impotente, a merced de circunstancias que no podía controlar ni negociar. En esas horas interminables, mientras médicos y enfermeras entraban y salían sin ofrecerle información concreta, Carlos comprendió con dolorosa claridad lo que realmente importaba en su vida. No eran los edificios de oficinas que poseía, ni las cuentas bancarias en Suiza, ni siquiera el respeto temeroso que inspiraba en el mundo empresarial. Era esa mujer que había entrado en su vida como parte de un contrato y que, inadvertidamente, había reconstruido su alma pieza por pieza. Y era esa pequeña desconocida, sangre de su sangre, que llegaba al mundo entre complicaciones médicas y oraciones silenciosas. «Señor Montero». La voz del cirujano lo arrancó de su trance angustioso. Carlos se levantó de un salto, buscando en el rostro del médico algún indicio que le permitiera respirar nuevamente. «Su esposa está estable», informó el cirujano con una sonrisa cansada pero genuina. «La hemorragia está controlada y su hija es perfectamente saludable. Tiene unos pulmones impresionantes, debo añadir». El alivio que inundó a Carlos fue tan intenso que sintió sus rodillas flaquear. El cirujano, acostumbrado a estas reacciones, lo sostuvo discretamente del codo. «¿Puedo verlas?», logró articular, la voz ronca de emoción contenida. Minutos después, en una habitación tranquila donde el bullicio hospitalario parecía amortiguado por la solemnidad del momento, Carlos contemplaba la imagen que definiría el resto de su vida. Lucía, pálida pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta rosa pálido. «Ven»,
susurró ella, extendiendo una mano hacia él. «Conoce a tu hija». Con pasos titubeantes, como si temiera romper la magia del momento, Carlos se acercó a la cama. El rostro diminuto que lo observaba desde los brazos de Lucía tenía los ojos oscuros muy abiertos, con una mirada sorprendentemente despierta y atenta para un recién nacido. Tenía la piel olivácea de su madre, y si no se equivocaba, algo en la forma determinada de su barbilla le recordaba a sí mismo. «Es perfecta», murmuró, extendiendo un dedo que la pequeña inmediatamente atrapó con una fuerza sorprendente. «Completamente perfecta». «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Lucía, su voz suave pero firme, como si las complicaciones médicas no hubieran hecho mella en su fortaleza interior. Carlos contempló a la pequeña, recordando la lista de nombres que habían considerado durante meses. Ninguno parecía adecuado ahora que la veía en persona, con esa mirada antigua en un rostro nuevo, con esa determinación ya visible en sus movimientos diminutos. «Alma», respondió finalmente, la palabra surgiendo de un lugar profundo dentro de él, «porque eso es lo que nos ha dado a ambos. Alma». Lucía sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos mientras asentía. «Alma Montero Navarro». Suena como el nombre de alguien que dejará huella en el mundo. Esa noche, mientras Lucía y Alma dormían bajo la vigilancia atenta de las enfermeras, Carlos permaneció despierto en la incómoda silla de la habitación hospitalaria. Contemplaba a las dos mujeres que habían redefinido su existencia, maravillado por el camino impredecible que había tomado su vida desde aquel matrimonio arreglado que parecía pertenecer a otra época, a otra persona. Madrid palpitaba más allá de las ventanas del hospital, indiferente al pequeño milagro que acababa de ocurrir entre sus calles. Pero para Carlos, el universo entero se había reducido a esa habitación aséptica, donde entre el pitido de monitores médicos y el roce de uniformes sanitarios, había descubierto por fin el verdadero significado del éxito. No era poseer, sino pertenecer. No era controlar, sino entregarse. No era acumular, sino crear. Con esa certeza arrullándolo, Carlos Montero, empresario temido, negociador implacable, hombre que había construido un imperio con cálculo frío, se permitió llorar silenciosamente. Lágrimas de gratitud, de asombro y sobre todo de un amor tan profundo y abrumador que ningún contrato podría jamás contenerlo. El sol de mediodía caía implacable sobre Madrid en aquel día de inauguración. El termómetro marcaba 35 grados, una temperatura típica del verano madrileño que convertía el asfalto en una plancha ardiente y hacía vibrar el aire sobre las aceras. Sin embargo, en el corazón de Carabanchel, un distrito tradicionalmente obrero al suroeste de la ciudad, un oasis de frescor desafiaba la canícula estival. El Parque de la Esperanza, cuya inauguración oficial se celebraba ese día, era el culminación de 18 meses de trabajo, planificación y, sobre todo, transformación personal para sus creadores. Lo que antes había sido un solar abandonado, residuo olvidado de especulaciones inmobiliarias fallidas, ahora resplandecía como un espacio verde meticulosamente diseñado para sanar tanto el tejido urbano como el humano. Lucía, con Alma de 10 meses en brazos, observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo cómo las autoridades municipales, vecinos del barrio y representantes de diversas organizaciones sociales recorrían los senderos sombreados del parque, descubriendo sus múltiples espacios, los jardines terapéuticos inspirados en los Carmen granadinos, las áreas de meditación con pequeñas fuentes que recordaban a los patios andaluces, la biblioteca comunitaria al aire libre y el huerto urbano, donde ya crecían tomates, berenjenas y diversas hierbas aromáticas. «Estás temblando», le susurró Carlos, colocando una mano reconfortante en su espalda.
No hay motivo. Es perfecto. Y lo era. El proyecto, nacido de la visión de Lucía y financiado parcialmente por la empresa de Carlos como parte de su nueva estrategia de responsabilidad social corporativa, había superado todas las expectativas. Lo que comenzó como un proyecto paisajístico modesto había evolucionado hasta convertirse en un espacio comunitario integral, diseñado específicamente para personas que habían superado adversidades económicas y buscaban reconstruir sus vidas. La inspiración había surgido, como tantas cosas importantes entre ellos, de una conversación nocturna en la terraza del ático. Carlos había relatado historias de su infancia en Vallecas, de cómo los únicos espacios de respiro, en tiempos de escasez, habían sido los parques públicos donde no se necesitaba dinero para existir. Lucía, conectando esos recuerdos con su creciente interés en jardinería terapéutica, concibió la idea de un espacio que no solo embelleciera la ciudad, sino que ofreciera herramientas tangibles de sanación y crecimiento a quienes más los necesitaban. «La alcaldesa quiere hablar contigo», informó Dolores, acercándose con esa energía inagotable que desafiaba sus 70 años. La profesora de arte se había convertido en una abuela adoptiva para Alma y en una aliada invaluable para el proyecto del parque, conectando a Lucía con artistas locales que habían creado esculturas e instalaciones para el espacio. Con Alma segura en brazos de Carlos, la pequeña inmediatamente enredó sus deditos en la corbata de su padre, un gesto que siempre lo hacía sonreír. Lucía se dirigió hacia la comitiva oficial. La alcaldesa, una mujer de mediana edad con reputación de dureza administrativa, mostraba una expresión inusualmente conmovida mientras examinaba el mural comunitario que decoraba la entrada del parque. «Señora Montero», saludó la funcionaria, extendiendo su mano. «Madrid le debe un agradecimiento. Este espacio es exactamente lo que necesitábamos sin saber que lo necesitábamos». «Lucía, por favor», corrigió ella con suavidad. A pesar del año y medio transcurrido, aún no se acostumbraba completamente a ser llamada por el apellido de Carlos. Y ha sido un esfuerzo colectivo. Los verdaderos artífices son los vecinos que han participado en cada etapa. Era cierto. Desde el principio, el proyecto había involucrado activamente a la comunidad local. Jubilados compartieron conocimientos de jardinería tradicional. Jóvenes en riesgo de exclusión recibieron formación en paisajismo y mantenimiento de espacios verdes. Artistas locales aportaron su talento para las intervenciones artísticas. El parque, más que una donación desde arriba, había sido una creación colaborativa que devolvía el protagonismo a quienes rara vez lo recibían. La ceremonia oficial comenzó puntualmente al mediodía. Bajo la sombra generosa de una pérgola cubierta de madreselva y jazmín, plantas elegidas cuidadosamente por su rápido crecimiento y aroma relajante, la alcaldesa pronunció un discurso breve, pero sentido sobre la importancia de espacios verdes accesibles en una ciudad cada vez más densificada y desigual. Luego, contra todo protocolo, se dio el micrófono a Lucía. No estaba preparada para hablar en público. De hecho, cuando diseñaron el programa de la inauguración, habían acordado que Carlos, más habituado a los focos, daría las palabras en nombre de ambos. Pero algo en la mirada de la alcaldesa, en la energía expectante de los vecinos reunidos, en la forma en que la luz filtrada a través de las hojas creaba patrones danzantes sobre el suelo de tierra compactada, le dio el valor necesario. «Este parque», comenzó, su voz inicialmente temblorosa pero ganando firmeza con cada palabra, «nació de historias personales, de recuerdos de infancia en Granada, donde los Carmen del Albaicín me enseñaron que la belleza puede florecer en los espacios más reducidos, de memorias de Vallecas,
donde un niño descubrió que los parques públicos son los últimos reductos de dignidad cuando todo lo demás se ha perdido. Hizo una pausa, buscando con la mirada a Carlos entre la multitud. Lo encontró sosteniendo a Alma, que jugaba distraídamente con un pétalo caído, mientras observaba con curiosidad infinita las caras desconocidas a su alrededor. Este parque, continuó, es un recordatorio de que todos merecemos espacios de belleza, tranquilidad y crecimiento, que la naturaleza no es un lujo sino un derecho, y que incluso después de las mayores adversidades, siempre existe la posibilidad de florecer nuevamente. Un aplauso espontáneo y cálido siguió a sus palabras. Mientras regresaba junto a Carlos, Lucía sentía una emoción indescriptible expandirse en su pecho. No era simplemente orgullo profesional por un proyecto exitoso, sino la profunda satisfacción de haber creado algo con propósito, algo que permanecería y beneficiaría a personas que nunca conocería. «Estuviste magnífica», murmuró Carlos cuando se reunió con él, tomando su mano libre mientras con la otra sostenía a Alma, que ahora se inclinaba precariamente, intentando alcanzar una mariposa que revoloteaba cerca. La inauguración continuó con un almuerzo comunitario en las mesas de picnic instaladas bajo un bosquete de alcornoques jóvenes. Vecinos de todas las edades compartían platos caseros, historias y planes para el mantenimiento futuro del espacio. Carlos y Lucía se mezclaron con naturalidad, sentándose con familias locales, escuchando anécdotas del barrio, aprendiendo nombres y aspiraciones. Para sorpresa de muchos, quizás incluso para sorpresa de sí mismo, Carlos Montero, el magnate temido en salas de juntas de toda Europa, parecía perfectamente cómodo sentado en un banco rústico, con manchas de gazpacho en su camisa impecable, cortesía de Alma y sus intentos de alimentarse sola, conversando con un anciano jubilado sobre técnicas tradicionales de injerto. Cuando la tarde comenzaba a caer, proporcionando un respiro al calor inclemente, un momento inesperado transformó la inauguración en algo más íntimo y significativo. Carlos se acercó al centro del parque, donde una glorieta cubierta de bugambilla creaba un espacio circular perfecto. Llevaba a Alma en brazos, la pequeña ahora somnolienta tras un día de emociones y descubrimientos. «Atención, por favor», llamó, su voz proyectándose con la autoridad natural que lo caracterizaba en entornos profesionales, pero ahora teñida de una calidez que solo quienes lo conocían íntimamente reconocían. «Hay algo más que quiero compartir en este día tan especial». Lucía lo miró con curiosidad. No habían planeado ninguna intervención adicional, y Carlos rara vez improvisaba en eventos públicos. «Hace casi 2 años», continuó él, «estuve a punto de perderlo todo. No me refiero a lo material, sino a lo que verdaderamente importa, la capacidad de conectar, de sentir, de pertenecer. Estaba tan enfocado en construir murallas que olvidé para qué sirve realmente una casa, para ser un hogar». Un silencio atento se instaló entre los presentes. Incluso Alma, como sintiendo la importancia del momento, permanecía quieta en los brazos de su padre, sus ojos oscuros fijos en él, con esa mirada antigua que a veces asombraba a quienes la conocían. Hoy, mientras inauguramos este parque dedicado a la esperanza y la renovación, quiero renovar también la promesa más importante de mi vida. Se giró hacia Lucía, sus ojos brillantes con una emoción raramente expuesta en público. «Lucía Navarro, ¿me harías el honor de casarte conmigo nuevamente? Esta vez no por convenio o tradición, sino por elección consciente y amor verdadero». Un murmullo de sorpresa y emoción recorrió la audiencia. Lucía, completamente desprevenida, sintió que el mundo se detenía momentáneamente alrededor de ella. Las lágrimas brotaron antes que las palabras mientras avanzaba hacia Carlos y Alma,
el centro gravitacional de su universo reconstruido. Sí, respondió simplemente, su voz apenas audible pero cargada de certeza absoluta. 1000 veces sí. Bajo los últimos rayos de sol que se filtraban entre las hojas de los árboles jóvenes, con los gorriones cantando su melodía vespertina entre los naranjos recién plantados, Carlos y Lucía renovaron sus votos matrimoniales. No hubo oficiante formal, ni documentos legales, ni formalidades innecesarias. Solo palabras sinceras, promesas nacidas no de la obligación, sino del descubrimiento mutuo, del crecimiento compartido, de la vulnerabilidad elegida conscientemente. Alma, adormilada pero determinada a participar, balbuceaba ocasionalmente como si quisiera añadir sus propias condiciones al acuerdo, arrancando sonrisas de todos los presentes. Dolores, que sostenía un ramo improvisado de flores silvestres recogidas del mismo parque, lloraba sin disimulo, sus lágrimas testimonio de cómo el arte, ya fuera en lienzo, en jardín o en vida compartida, siempre encontraba formas de transformar lo ordinario en extraordinario. El Parque de la Esperanza, con sus senderos serpenteantes, sus espacios de reflexión y sus plantas cuidadosamente seleccionadas para sanar y nutrir, se convirtió así en escenario y testigo de la transformación más significativa de todas, la de un contrato matrimonial en un compromiso auténtico, la de dos extraños en compañeros de vida, la de un acuerdo comercial en una historia de amor que desafiaba todas las probabilidades y expectativas. Mientras los asistentes se dispersaban gradualmente, regresando a sus hogares con el corazón lleno y la esperanza renovada, Carlos y Lucía permanecieron en el centro del parque, Alma finalmente rendida al sueño entre ellos. La luz crepuscular bañaba Madrid de tonos rosados y dorados, un espectáculo que habitualmente contemplaban desde la distancia privilegiada de su ático en Salamanca, pero que ahora experimentaban a ras de suelo, enraizados en una comunidad, conectados con algo mayor que ellos mismos. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Lucía, su voz apenas un susurro para no despertar a la pequeña. Que todo esto comenzó con un acuerdo frío, con dos personas que no se conocían ni se elegían. Carlos asintió, comprendiendo perfectamente el camino al que se refería. A veces, los comienzos más improbables conducen a los destinos más perfectos, respondió, entrelazando sus dedos con los de ella mientras contemplaban su creación compartida. Un parque, una familia, una vida reinventada, donde las raíces de sus pasados tan distintos se entrelazaban para crear algo completamente nuevo y vibrante. La noche cayó suavemente sobre Madrid, pero en el corazón de Carabanchel, un pedazo de esperanza quedaba firmemente plantado, listo para crecer y florecer durante generaciones venideras. El ático de Salamanca resplandecía bajo la luz dorada del atardecer madrileño. Habían pasado 5 años desde aquella primera noche, cuando, entre velas aromáticas y confesiones inesperadas, dos extraños unidos por un contrato comenzaron a vislumbrar la posibilidad de algo más profundo. Ahora, el espacio que una vez fuera un escaparate de opulencia minimalista y calculada, se había transformado en un hogar en el sentido más pleno de la palabra. El jardín vertical que Lucía había creado en el patio secreto florecía exuberante, una explosión controlada de colores, texturas y aromas que cambiaban con el paso de las estaciones. El azahar que ocupaba el lugar central estaba en plena floración, impregnando el aire con ese perfume dulce y penetrante que marcaba para ellos el inicio de una nueva etapa en su historia compartida. Alma, que acababa de cumplir 4 años, corría descalza por el apartamento con la energía inagotable propia de su edad, sus rizos oscuros rebotando con cada movimiento. Sus ojos, los mismos ojos observadores e inteligentes de su madre,
absorbiendo cada detalle del mundo que la rodeaba. En sus manos llevaba un dibujo, su más reciente obra maestra de crayones y purpurina